¿Qué tal? Soy Javier Moreno para Cacao Rock Online Radio, Rock Sin Censura y otros canales de las redes sociales en los cuales me puedan estar escuchando. Este podcast, la verdad, me ha costado un montón planearlo e intentar salir con algo coherente, porque es un tema muy profundo, es un tema muy amplio, muy vasto, del cual tengo conocimiento, pero a veces tengo tantas dudas que digo, ¿qué voy a hablar? ¿De qué voy a debatir si quizás no esté muy bien informado? Es algo así como el podcast anterior de la música africana. Este tema de los derechos de autor es muy importante para la música rock, para las artes, para el cine, para la televisión. Pero como nuestro canal es más que nada de música rock y de otros géneros, también um, es, vamos a enfocarnos en eso. Hace unos años, creo que fue un cardenal, el cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, creo que en una entrevista, en una conversación, se hablaban de los derechos humanos, y la palabra derechos humanos o la frase derechos humanos generalmente incomoda a la gente de derecha, la usa mucho la gente de izquierda, los socialistas, y siendo Cipriani un hombre de ultraderecha, dijo que los derechos humanos eran una cojudez, una reverenda cojudez, una estupidez, para los que no entienden qué significa cojudez en argot peruano. Pues bien, los derechos de autor, al igual que los derechos humanos, son una cojudez. A la gente no le importa cómo llega la música a sus oídos. No les interesan los modos de producción, no les interesa si los artistas ganan dinero, si las disqueras ganan dinero o no. Simplemente quieren tener la música ya. Y es parte también de un largo proceso de alienación que ha venido pasando ya desde los últimos, pues yo diría 30 años, ¿no? Han habido grandes cambios en tecnología que han afectado los derechos de autor, y las leyes que protegen los derechos de autor no se han sabido adaptar a la velocidad que necesitaban hacerlo. Vamos a retroceder en el tiempo unos 20 años, en 1998. Las computadoras recién se estaban conectando a la red de internet. Ya habían pasado 2 años de la existencia de esto que llamábamos la red mundial de computadoras. Digamos en Sudamérica, la popularización de esa red. Y aparecía el formato MP3, que ya existía desde el 93 aproximadamente, y que reducía el tamaño de un archivo digital de música, lo reducía, comprimía el sonido, eliminaba ciertas características, ciertas frecuencias, y le hacía escuchable para el oído humano en tamaños muy pequeños. Entonces yo recuerdo que mi primer MP3 fue una canción de George Thorogood, Bad to the Bone, que había llegado en un CD-ROM y que la transferí a mi computadora, pero después vi mi computadora que ya no había espacio en el disco duro principal. Estamos hablando del año 98, para que vean que mi computadora en esa época era pues muy pequeña. Me quedé impresionado del hecho de que tenía un archivo digital de una canción que podía escuchar una y otra vez en una computadora con los parlantes pequeños o qué sé yo. Lo que iba a ocurrir 2 años después, ni yo mismo lo pude predecir, nadie lo pudo predecir. Aunque hacia el año 96 ya se hablaba de que el negocio de la música iba a transferirse todo hacia el formato digital, que ya no, que la gente iba a descargar música en formato de calidad por internet, y la gente lo iba a escuchar y la gente iba a pagar por los discos. Lo primero que yo pensé en mi mente cavernícola, en mi mente arcaica y obsoleta, era, ok, habrá que conseguir grabadores quemadores de discos, porque la música se iba a transportar en discos girables.
no como ahora que lo tenemos todo en nuestros teléfonos. Y al ocurrir esto, debido a la ausencia de leyes, observen este nuevo entorno digital, aparecieron pues los piratas fonográficos. Esta vez ya no era gente que te grababa cassettes y que te los vendía en las calles. Esta vez se trataba de gente que ponía los archivos MP3 en sus computadoras, conectaban las computadoras a la red de internet y a través de software de comunicación puerto a puerto o P2P ofrecían catálogos enteros de artistas y conciertos y también videos. Y el año 99, cuando aparece el Napster, obviamente toda esta industria discográfica antigua, obsoleta, pero a la vez justa, se derrumba. Siendo este quizás el mayor daño a las artes musicales desde la invención del sonido grabado. Y esto les puede parecer un poco exagerado, pero retrocedamos en el tiempo aún más, ya no al 98, sino al año 1918. Imaginemos, por ejemplo, que yo soy un explorador, un compilador de música tradicional estadounidense, de los blues, de los spirituals en el sur. Soy, por ejemplo, como Alan Lomax, que iba a las plantaciones buscando músicos que tocaban la guitarra, que cantaban canciones tristes, canciones de amor, canciones desesperadas, pero llenas de fino sentimiento, llenas de dolor. Me encuentro con un bluesero, qué sé yo, Slim Johnson, por ejemplo, y le digo: soy Alan Lomax, me gustaría grabarte. Y el bluesero le preguntaría: ok, ¿cuánto me pagas? Ok, te pago esta cantidad. Ok, y él canta sus canciones, Lomax las graba en un disco de carbón y le dice: muy bien, adiós. Y entonces el bluesero le dice: un momento, señor Lomax, o un momento, señor Moreno, ¿qué va a hacer con ese disco? Y él dice: pues lo voy a hacer escuchar, lo voy a hacer escuchar en todas partes, quizás en este nuevo formato radio, en la radio, qué sé yo. Y el bluesero le dice: ¿estás loco? Y yo ¿qué voy a ganar con eso? No. Y le quita el disco y lo rompe. ¿O cuánta gente me habrá dicho: no me grabes? ¿Por qué? Porque voy a perder dinero. Mi música, no voy a ser yo el que está cantando, va a ser una grabación. ¿Cuántos artistas de jazz, de blues, de canciones folclóricas o qué sé yo, no solamente de Estados Unidos, sino del resto del mundo, dijeron que no? Y sus voces se perdieron. Pues yo me imagino que un montón. Hay una gran diferencia en lo que es derechos de autor, derechos de la canción, del texto, letra y música. Y hay una diferencia también en lo que es derechos los derechos discográficos, que es el derecho de la grabación. La grabación que tú haces está protegida por la propiedad intelectual, o está protegida por leyes que protegen la capacidad intelectual de una persona para escribir una canción. Eso me parece bien, pero lamentablemente, con lo que acabo de contar, si es que me dejo entender, esos derechos los asume una discográfica, y al momento de negociar con un artista se le dice: ok, te vamos a pagar tanta cantidad o tal porcentaje, y si no quieres, pues mala suerte, a ver quién te escucha. Y esto ha venido ocurriendo desde muchos años. Hacia el año 95, 96, la industria musical estaba en su mejor estado. ¿Por qué? Los discos compactos no eran copiables, no existía el formato MP3 tan popularizado como es ahora, y sobre todo, lo más importante era que la gente pagaba grandes cantidades
de dólares por sus discos, creando colecciones de alto valor que se escuchaban en cierta calidad, en una cierta resolución que es pasable. Estamos hablando del formato digital de 16 bits y 44.100 Hz, que es el formato del disco compacto y es el formato de mi voz ahora que me están escuchando. Esa industria generaba tantos ingresos o tantas ganancias como casi el narcotráfico. ¿Por qué? Porque solamente se requería grabar a un artista en un estudio de grabación unas cuantas horas, digamos, no sé, se invertirían pues unos $100,000 entre horas de estudio, producción, afinamiento, ingeniería, sonido, comida, alcohol, drogas. Ok, estamos hablando de una banda rock mediocre cualquiera en los 90 para producir un disco que genere 2 singles y que dicho disco sea vendido a $20 en una tienda como Tower o como Sam Goody o como Virgin, tiendas que por supuesto ya no existen. Al pagarse $20 por un disco compacto en un estuche con las letras, con bonitas fotografías, de esos $20, pues yo me imagino, de acuerdo a las leyes arcaicas que existían y de acuerdo a un libro llamado This Business of Music, que no recuerdo el nombre del autor, pero por ahí lo debo tener. Yo generalmente cuando hablo trato de no desviarme un poco. De acuerdo a la versión antigua de este libro, la que compré el año 98, creo, o la que compré el año 2000, de cada disco que venía con, digamos, 10 canciones, cada canción le pagaba 7 centavos de dólar al autor, a los autores. Y de esos 7 centavos que iban al autor, se dividían en 3.5 para el autor real de la canción y 3.5 centavos de dólar para la casa editora. La casa editora recibía una parte de eso. Esto estamos hablando de la forma estándar en la cual se negociaba un contrato. Hay por supuesto variaciones, negociaciones dependiendo de la calidad del artista, dependiendo de tantas cosas. Pero así era como se ganaba dinero. Digamos, yo soy un cantante famoso que firmo para el sello Sony, digamos, y me hacen grabar un disco en Miami y, digamos, saco el disco tiene 10 canciones y de ese disco, de los $20 con los cuales en esa época se pagaban, se sacaban pues 7 centavos de dólar por cada canción, son unos 70 centavos por cada disco, ok, para que vean cómo es. Y de ahí, de esos 70 centavos, 35 centavos iban a la casa editora en la cual administraba mis derechos, y los otros 35 centavos para mí. Entonces de $20 yo ganaba 35 centavos, y eso como autor de mis canciones, no como productor, ojo, es otra cosa, no como propietario de los derechos discográficos, si es que los tengo, eso es otra cosa, pero ya con 35 centavos por cada disco que vendían era suficiente. Y digamos, era lo suficiente para un artista en esa época, 35 centavos, no. Es por eso que algunos artistas prefieren crear sus propios sellos discográficos, encargarse de todo eso y usar solamente a las grandes disqueras como distribuidores, como distribuidoras. O uno de los mejores ejemplos, por ejemplo, Jimmy Page, que se deslinda de Atlantic, crea su propio sello discográfico, Swan Song, y dice, ok, yo soy el productor, yo soy el propietario de este sello discográfico, pero Atlantic tengo un contrato de distribución. Atlantic se lleva un pedacito, pero yo me llevo pues gran parte de eso. Entonces es un negocio en el cual las disqueras ganan un montón de dinero
pagando muy poco. Seamos honestos, abramos los ojos. Producir droga como la cocaína es bastante barato. Lo difícil es sacarlo, lo difícil es distribuirlo. Es lo mismo con la música. Lo difícil es hacer llegar al público. Entonces tienes que hacer contratos con radios, con la televisión, con MTV. Y toda esa estructura enorme, ese elefante blanco que era la industria discográfica, recibe el equivalente a, o sea, esas torres gemelas, ¿ok? Grandes, incólumes, inamovibles, que era la industria discográfica hacia 1998, reciben su 11 de septiembre con la invención del Napster. Sean Parker y Sean Fanning eran los creadores, ¿no? Agarran y derrumban todo al darle todo el poder al oyente o a la juventud y les dice: ustedes pueden compartir su música como chucha les venga en gana. Las disqueras no estaban preparadas para esto. Ninguna disquera podía tener, o sea, no había una forma de prever una cosa así. Pero la gente ya estaba harta de pagar $20, $30, $40 por un álbum doble, y ver cómo estos se iban llenando de dinero y nos iban dando música cada vez más mala. Si ustedes se dan cuenta, la década de los 90 tiene discos, tiene bandas que son bastante mediocres y hay muy poco para celebrar. Después de la muerte de Kurt Cobain, no hubo un artista masificado, rockero y agresivo que llegue a tanta gente. Y es entendible. Su muerte, pues, creo que fue el momento en el cual el rock and roll murió y el momento en el cual se perdió la mística de la rebeldía y la pasión que la gente sentía por los conciertos. Y esto ha sido ya van a ser casi 25 años, es un cuarto de siglo de la muerte de este músico. Les guste o no, fue toda una revolución, fue un tipo revolucionario que aprovechó un sello discográfico grande para promover una agenda netamente punk, netamente cargada de una emoción muy cruda que solamente se veía en sellos independientes. Y él no inventó el punk, él no inventó el rock alternativo, pero sí lo llevó a un nivel mucho más elevado de difusión. Y esto es importante porque al hablar de derechos de autor, estamos hablando también de derechos de distribución, estamos hablando de la capacidad que tiene un artista mediante un sello discográfico para saber distribuirse. En fin, la belleza de la música de Nirvana aún sigue, la podemos escuchar. Podemos comprar los discos de vinilo, podemos comprar los CDs, podemos comprar los usados. Pero de pronto la gente dice: yo ¿para qué me los voy a comprar si me los puedo descargar? Esto ya pues cuando aparece Napster y los formatos de MP3. Creo que ese momento, el de la muerte de Cobain y 5 años después la aparición del Napster, son los dos últimos clavos al ataúd del rock and roll. Desde entonces no han habido artistas que nos hayan hecho sentir emocionalmente vivos, o quizás salvo poquísimas excepciones en bandas de rock. Estamos hablando de guitarras, gritos, sonido estridente. Han habido muy pocas. Quizás podría decir, no sé, The White Stripes o qué sé yo, cualquiera de esas otras bandas del new rock pop que aparecieron en los años 2000, pero la verdad no me llama la atención. He estado en conciertos de Franz Ferdinand y de Cut Copy y otra banda que se llama Jet también, y les juro
no pasa nada. Y esto también se debe al fenómeno de las descargas ilegales y todo eso. Las disqueras nos echan la culpa a nosotros, a los usuarios, a los que tienen la computadora. Nos dicen, ustedes son los responsables. Nosotros, con nuestro departamento de distribución, artistas y repertorio, relaciones con las radios, con la televisión, nosotros hemos hecho lo mejor posible. La culpa es de ustedes. Y en parte tienen razón, pero ellos no supieron lidiar con ese cambio que se venía. Y lo debieron haber pronosticado, pero siguieron con un modelo absurdo, para lo que se venía, para el cambio. La gente ya no compraba estéreos, la gente compraba computadoras con parlantes chiquititos, laptops con unos sistemas de sonido de pobrísima calidad, y escuchaban música que había sido pues supuestamente remasterizada. Y ese es otro problema, el de de la remasterización a volúmenes extremadamente altos, algo que podemos hablar en otro tema. Pero el disco compacto poco a poco fue perdiendo la vigencia, la trascendencia, y todos empezamos a buscar fuentes de mejor calidad de sonido, y tuvimos la concha, tuvimos el cuajo de decir, los vinilos han regresado, cuando en verdad nunca se fueron. Um, Siempre ha habido un mercado de discos de vinilo, la gente los escucha, y yo recuerdo haber ido a fiestas, reuniones en el año 2000, 2001, en los cuales la gente en sus departamentos, en sus jardines, ponía LPs. Y no estoy hablando de un DJ que esté haciéndolo girar o rapeando. No, 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 no. Estoy hablando de gente que ponía sus discos y los hacía escuchar a la gente que iba. Hablábamos de rock and roll. Y claro, esto no se veía muy a menudo, muy frecuentemente. Pero los discos de vinilo siempre han estado ahí. Y la gente sabe cómo funcionan en general. Saben qué hace la aguja, cómo vibra con los surcos. Y supuestamente la industria discográfica quiere hacernos creer que fue el vinilo quien salvó a la música. Y eso no es así. La música no se ha salvado. Esto es importante. Cuando uno compra un disco de vinilo nuevo, está pagando más que un disco compacto porque es más caro producirlo. Y los derechos que nosotros pagamos son extremadamente elevados. Ya no estamos hablando de derechos de autor, ahora estamos hablando de derechos discográficos. Y eso eso es útil, eso les sirve a las disqueras que tienen en sus catálogos artistas de peso pesado. En verdad, en el mercado de vinilos, hay 3 o 4 bandas nomás que son obsesión absoluta. ¿No? Los Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin y no sé, no se me ocurre ninguna otra. Bueno, ok, 3. Pink Floyd, Led Zeppelin y los Beatles. Esas 3 bandas, cada vez que anuncian que van a sacar una remasterización, un mejor sonido, un mejor formato, los fanáticos pues se volcan a las tiendas y compran pues sus discos, ¿no? En mi caso yo caí con la caja de Monaurales de los Beatles el año 2014. Es más, hasta hice un video de presentación. Me gustó mucho que hayan hecho eso. Los Rolling Stones también. Muy bien, muy bien. Qué felicidad que también estén también disponibles sus remasterizaciones en discos compactos. Formidable. Pero estamos buscando lo seguro. Estamos yendo a lo seguro. Me dejo entender. Estamos comprando música que ya salió, en algunos casos hace más de 50 años,
y diciendo, oh, esta es la verdadera música. La música de ahora ya no existe, ya no significa nada. Ya no hay artistas, ya no hay ídolos. Y yo también estoy siendo engañado. Hay música, hay jóvenes que siguen produciendo música de calidad, pero están tocando en bares, están tocando en clubes nocturnos, están sacando sus discos en sellos independientes que no llegan a nuestros oídos por ese problema, por la falta de distribución causada principalmente por la hecatombe Napster. Ahora, retrocedamos en el tiempo, hace 15 años, cuando Steve Jobs de Apple aparece con el concepto de iTunes y el concepto de el iPod, que creo que se inventa por esa época, o ya existía, o los reproductores MP3, me parece que por esa época ya no les podría asegurar en qué momento se inventaron, pero ahora bien, hace 15 años, cuando recién aparecía el iPod y iTunes, el servicio de música por internet de Steve Jobs y Apple, da una conferencia y dice, ahora toda nuestra música va a ser... ahora ustedes ya no tienen que comprar discos, ahora pueden comprar canciones. Steve Jobs nos dice, ustedes pueden ahora descargar música de nuestros servidores en formato MP3, o perdón, en el formato de Apple que nosotros hemos inventado, protegido, para que ustedes no lo compartan con los demás. O sea, si tú descargas una canción, la puedes escuchar en tus computadoras o dispositivos registrados por Apple y el precio va a ser $1 por canción, 99 centavos. Jobs aprovechó la coyuntura de Napster. Napster eventualmente también pasó a ser legal a vender canciones. Amazon también empezó a vender a $1 por canción. Y yo me pregunté, bueno, habiendo estudiado derechos de autor, habiendo analizado la industria discográfica en su modelo arcaico, me pregunto cómo harán ellos para enviar las regalías a los autores y todo eso. Y me di con una interesante sorpresa. Muchos de estos artistas, muchas de estas bandas, sellos, habían vendido sus derechos, los habían transferido a otras corporaciones que habían aparecido y les habían dicho, yo quiero tus derechos por este disco. Y ellos se los vendieron. Y al haberse transferido estos derechos, muchos de estos artistas recibieron pagos así al cash, bueno, no al cash, contantes y sonantes de una sola vez, para el cual ya se olvidan de sus derechos discográficos, no de autor. Algunos siguen recibiendo sus derechos de autor, poquísimo dinero, pero no. Y todo esto en base a la nueva ley, bueno, ley nueva en ese momento, la DMCA, Digital Millennium Copyright Act, que no sé si se aplica en otros países. Alguien me puede decir si se aplica, pero yo creo que solo se aplica para Estados Unidos y supuestamente debemos creer que Estados Unidos es el centro del mundo y todo lo que pasa aquí repercute en el mundo. Lamentablemente o felizmente no es el caso, pero esa nueva ley chocolateaba todas las regulaciones y reglamentos sobre música. Y trágicamente muchos artistas perdieron sus catálogos, muchos se quedaron sin recibir un peso o sin recibir mucho dinero, y los únicos que se beneficiaron fueron las extremadamente grandes disqueras. Ahora bien, la democratización de la música en base a esta pseudo toma de la Bastilla que fue Napster en el 99 trajo algunos beneficios. Por ejemplo, aparecieron servidores o empresas que les decían a los usuarios, ustedes pueden tener su propia radio, ustedes pueden
transmitir la música que ustedes deseen, siempre y cuando ustedes paguen una mensualidad, una tarifa. Y algunos, incluyéndome a mí, decidimos abrir nuestra propia radio, empezar a transmitir. Y en el año 2005 ocurre la gran, la gran detonación, la gran explosión que termina por herir mortalmente a la industria discográfica, a la industria cinematográfica, a los medios audiovisuales. Y esa fue la aparición de YouTube. YouTube se funda y la gente puede empezar a publicar sus propios videos, sus propias historias, como lo estoy haciendo yo ahora, pero también música protegida por derechos de autor. Y muchos videos fueron retirados, muchos canales fueron cancelados. Digamos que en cierta forma estos creadores de YouTube empezaron a usar todas esas triquiñuelas aprendidas durante años en, sobre informática, sobre derechos de autor, las suscripciones, todas esas técnicas que condujeron a dos resultados muy diferentes, tanto negativos como positivos. Primero, ahora todos podíamos publicar una opinión. Ahora todos podíamos recurrir a los comentarios en YouTube, a los comentarios en los videos y obtener una idea real de lo que estaba pasando, en lo que es música, en lo que es arte. Ahora ya no había una revista, ya no habían revistas como Rolling Stone, Cream, Spin, New Musical Express que nos decían qué era bueno y qué era malo. Ahora en YouTube, en los comentarios, podíamos apreciar, escuchar la canción y leer los comentarios de la gente, de los oyentes, de forma muy democrática, definitivamente. Pero a la vez estábamos descubriendo que durante muchos años se nos había estado engañando. YouTube estaba a punto de a punto de convertirse en parte de ese engaño al también permitir la publicación de videos protegidos por derechos de autor sin que sus dueños, los propietarios de los derechos de autor lo sepan. Pero sí es cierto que hay músicos que tienen discos, que sacan sus discos, los pueden publicar en YouTube y YouTube les dice, ok, cada vez que su música sea reproducida les vamos a entregar un pago, ¿no? Pero el pago es ínfimo, el pago es pero miserable, es muy poco dinero. Y digamos pues 0. No sé cuántos centavos por canción. Cuando un artista, digamos, un artista de los 80 publica una de sus canciones en YouTube, si este artista es dueño de sus derechos discográficos, podrá recibir una cierta cantidad. Si los derechos le pertenecen al sello discográfico grande, lamentablemente eso irá para el sello, eso no es novedad. Sin embargo, muchos artistas se encontraron con que sus temas estaban siendo puestos en YouTube por otras empresas que ellos no sabían cuáles eran. El ejemplo que se me viene a la mente es el de Supertramp. Algunos habían filmado algunas canciones de Roger Hodgson en vivo, las habían subido y de pronto ¡boom! Sus cuentas habían sido cerradas o los videos habían sido retirados, puesto que los propietarios de los derechos discográficos de las canciones de Supertramp habían prohibido la publicación de estas. Ok, hasta ahí todo bien. Si uno no quiere, ¿qué se le va a poder hacer? Pero los mismos artistas respondían, caray, esos no son derechos discográficos, esos son derechos de autor.
y hasta donde yo sé, mis derechos de autor, si alguien los puede subir, yo no me hago ningún problema. No ha habido ningún... YouTube jamás me ha contactado. Pero las casas editoras de música también habían hecho negocio con YouTube y en grandes cantidades. Es por eso que a veces cuando uno va a los canales de YouTube ve que ya hay algunas canciones publicadas en ciertos formatos, ciertos canales de propiedad de YouTube para que la gente los escuche y son válidos solamente en algunos países. Estados Unidos, Puerto Rico y lo más interesante, algunos países no permiten la difusión de material protegido por derechos de autor sin una previa licencia que competa al país. El mejor caso es Alemania. En Alemania la música está muy protegida, los derechos de autor son tomados muy en serio. No hay eso del uso justo o demás pavadas que benefician a las grandes disqueras a la larga. Y si uno va a YouTube en Alemania, va a encontrar música, pero generalmente son conciertos en vivo, bootlegs, bandas independientes. Recuerdo haber visto un concierto de Miles Davis del año 70 en Alemania, en el hotel, en YouTube. Vaya y pase, pero el Bitches Brew de Miles Davis no está. Kind of Blue tampoco. Y Alemania en ese aspecto se puso un poco más fuerte, un poco más agresiva. Pero eso tiene un aspecto positivo. Las tiendas de discos están llenas de material en venta. La gente va y compra discos. La gente está feliz en general cuando va a una disquera. Los discos son caros, pero es Alemania. Los vinilos están en buen estado. Los vinilos son creados con buena calidad. No nos podemos quejar. Pero es una ley un poco proteccionista que a la larga nos afecta, pero también estimula la creatividad. Creo que no ha podido haber existido un periodo magnífico en la historia del rock and roll sin sellos discográficos que arriesgaron, que se la jugaron y que crearon brillantes producciones con gente joven, arriesgando y obteniendo una retroalimentación de la juventud. Pero eran épocas distintas en las cuales los departamentos de artistas y repertorios, los departamentos de publicidad, de marketing, de las disqueras, estaban a cargo de gente joven, a cargo de gente que tenía un sentido de exploración mucho más elevado que el que tenemos los jóvenes ahora. Nos preocupamos ahora último, estamos en una época en la cual nos interesa simplemente lo que nos pase a nosotros y nos desesperamos en compartir lo que nos está pasando en general a gente que en compartirlo con gente que no conocemos, pero no nos importa lo que le está pasando a la otra gente a menos que sea algo trágico o a menos que sea algo bello, muy bonito, o en el caso de los chicos que las chicas sean bonitas, en el caso de las chicas que no sé, que los chicos tengan un cachorro, no sé. En fin, la atención del joven en general está destinada a algo visual, ya no audiovisual, sino visual. Y muy egoísta. Si en los 70 fue la década del me, en la cual el rock se volvió más intimista y la gente publicaba canciones de contenido personal, ya no eran canciones de amor, yo te amo, chica hermosa. Ahora es me siento solo, no. Eso fue en los 70. Ahora, en la década del 2010, acercándonos a la década del 2020, todo es yo, esto es mío, esto es mío, esto es mío, mírenme, soy feliz, soy feliz. Y nos hemos vuelto muy, muy egoístas. Entonces, volviendo al tema,
el tema que nos compete, derechos de autor, esta nueva ley digital de protección a las partes creativas, lo único que ha hecho es empobrecerlas y ha causado que grandes corporaciones se llenen cada vez más de dinero. Recientemente hubo un cambio, una ley en los Estados Unidos que alteró las cuotas de pagos y los techos de pagos de derechos de autor a las discográficas, y esto afectó lamentablemente a muchos productores de radios independientes. Me afectó a mí y tuve que cerrar mi radio en el canal de Live 365 y pasarlo a un canal belga llamado Radionomy, el cual es gratuito, pero me obliga a tener un cierto número de oyentes. Si el número de oyentes no se cumple, me cierran la radio y tengo que crear otra. Es la misma historia de siempre. El que tiene el poder, el ancho de banda, el que tiene capacidad para llegar a más audiencia es el que tiene la sartén por el mango. Puede sonar injusto, pero lamentablemente es así como se maneja el sistema capitalista. Y al menos en lo que respecta a YouTube y en lo que respecta a otros canales, existe una determinada libertad de expresión. Si no puedes subir, si no puedes compartir música protegida por derechos de autor, entonces crea la tuya y protégela. Eso te puede dar una ventaja. Se puede estimular la creatividad en cierta forma, pero a la vez se causa un daño al usuario final al ponerlo contra la pared y decirle: no hagas esto, no hagas lo otro, te estamos vigilando. El año 2011 Facebook se alió con Spotify y, definitivamente terminaron enterrando el concepto de MP3 y los CDs, lo terminaron enterrando al anunciar pues que todo iba a ser vía streaming o transmisión. Canales como Pandora, Spotify, ahora iban a ser los principales difusores de la música. Es decir, si yo tengo una banda y firmo un contrato con una disquera, por más independiente que sea, esa disquera va a transferir esos archivos, esas canciones a Spotify, y Spotify las va a reproducir, y cada vez que se reproduzcan, yo, propietario de derechos discográficos o de derechos de autor, voy a recibir un pago, una cierta cantidad. Pero, lástima, qué pena, ese pago va a estar limitado hasta un cierto número de reproducciones. Es por eso que algunas canciones tremendamente exitosas en Spotify no están recibiendo, no están generando regalías suficientes. Y esto es un escándalo, porque Spotify te pasa música con publicidad, y esa publicidad, las agencias de publicidad o las compañías que auspician o promueven esos productos están pagándole a Spotify, están pagándole a Pandora, están pagándole incluso a Radionomy o a lo que era Live 365. Es por eso que ya conozco varios artistas que me dicen: hasta ahora no he recibido mucho dinero de YouTube, no recibo nada de Spotify, recibo algo de dinero de Sirius XM, que es un servicio de suscripción y la gente generalmente lo escucha en sus autos, es donde parece que hay más dinero. Y en fin, de una injusticia se ha pasado a otra. Hace poco vi un comercial de un auto en el cual creo que era un Lexus o un BMW. Lo vi en televisión y el auto ya no estaba a la venta, sino que uno se suscribía. Se suscribía, pagaba una cierta cantidad mensual y te dejaban conducir el auto. Es algo así como un leasing, ¿no? Una cosa así. Pero parece que las condiciones eran distintas. Y el eslogan del comercial era: y pensar que tú antes pagabas también por música, ¿no? Como diciendo, ya no tienes que pagar por un producto
que lo vas a tener por unos cuantos años y ahí lo vas a dejar olvidado o lo vas a tener que reemplazar, como un auto. Los autos son así, a cierto tiempo te compras uno. Es como funciona el sistema capitalista y es algo que el filósofo Karl Marx había predicho. La única forma en que el capitalismo se sostenga es al generar productos que uno después de cierto tiempo ya no los necesite. Es decir, el iPhone, es decir, los automóviles y otras cosas. Uno mira la tecnología que tiene ahora, en este momento, y dice, y pensar que en el futuro van a salir otras cosas más impresionantes, ¿no? Como cuando miramos hace 15, 20 años las computadoras laptop, y las veíamos gordas, robustas, con un portadiscos de DVD o de CD, y uno diría, ah, caray, esto es lo último. Bueno, de eso se trata. La tecnología avanza y a medida que avanza la tecnología y el progreso del ser humano, o lo que llamamos progreso, alteran las artes y alteran las leyes. La tecnología progresa o evoluciona y todos pagamos las consecuencias. En los últimos 30 años, digamos 35 años, la evolución de la tecnología ha sido más para comunicaciones y servicios. No ha sido mucho para medicina, probablemente, porque la gente sigue enferma, la gente sigue muriendo de cáncer. Steve Jobs murió de cáncer, pero sí podemos comunicarnos, mandar un mensaje WhatsApp a una persona que está en Europa sin pagar una cuota altísima. Ya no tenemos que usar el teléfono de línea fija para hacer una llamada. Usamos WhatsApp, usamos la internet, nos mandamos mensajes, nos mandamos videos y videos de alta resolución. Pero a medida que Silicon Valley y los hipsters techies nos lanzan otros productos, estos fuerzan, presionan al resto del mundo a adaptarse en base a sus leyes y en base a sus políticas. Y esto ha sido esencialmente lo que ha sido esta gran revolución o terremoto contra los derechos de autor. Creo que la música antigua, digamos de 30 años, desde hace 30 años para atrás, jamás ha estado tan disponible. Y todos podemos ahora, con solo hacer 2 clics, ir a YouTube y escuchar a artistas maravillosos del pasado. Eso es una gran ventaja. La música en CD, en discos compactos, está bajando de precio enormemente. Y debido a la disponibilidad, mucha gente vende sus vinilos, cassettes, discos compactos diciendo, ya no necesito tener en físico mi música porque la voy a tener en Spotify. Pero, y este es otro tema también que me gustaría mencionar, ¿quién te dice que Spotify no va a estar ahí toda la vida? ¿Quién te dice que Pandora no va a estar toda la vida? ¿Quién te dice que los canales de YouTube no van a estar ahí para toda la vida? Si YouTube cae, se van a perder enormes cantidades, millones de terabytes de videos, de información que se está grabando para un futuro. Los escándalos de corrupción que están ocurriendo en países como Perú, Brasil, incluso Estados Unidos, son prueba de ello. Ahora cualquiera puede grabar una conversación, cualquiera puede grabar un incidente, todos somos reporteros. Ese incremento de disponibilidad tecnológica hace que la sociedad cambie también. Ahora, los acosos sexuales pueden ser reportados inmediatamente. Las denuncias por abuso de autoridad, corrupción, son mucho más fáciles de denunciar y de reportar. Entonces, en ese aspecto, nos hemos vuelto parte de esa policía virtual que cualquier estado comunista hubiera deseado en sus sueños tener
como por ejemplo la Rusia bolchevique o el Partido Socialista de Venezuela. La tecnología nos está permitiendo paso a paso convertirnos en una sociedad mucho más interconectada, pero a la vez a la vez está saliendo lo malo que teníamos oculto. Es muy común encontrar en Facebook o oír comentarios diciendo en Facebook la gente escribe estupideces. No puedo creer que la gente actualmente sea tan estúpida. Bueno, y yo digo, siempre ha sido estúpida. Lo que pasa es que antes estaban cultos, no sabíamos de eso. Y con esto quiero decir que la tecnología nos está permitiendo a todos tener mucho más conocimiento, pero a la vez hay que saber canalizar ese conocimiento. ¿De qué me sirve yo? ¿De qué me sirve a mí tener la velocidad de internet más rápida si lo único que voy a estar recibiendo van a ser mentiras? O si voy a Instagram y voy a ver fotos de gente que no conozco viviendo una vida contenta, feliz y diciéndome yo soy feliz, tú no. Es realmente alarmante. Pero depende de nosotros, depende de la educación que recibamos, depende de muchos factores. Finalmente, el hecho de que la música sea tan disponible o esté tan disponible en una forma en que jamás se ha visto, deberíamos también verlo en un lado positivo. Podemos adquirir música, adquirir conocimientos, informarnos mejor y siempre tener un oído crítico, sobre todo en lo que es la historia del rock. Porque acuérdense, la historia cambia cada instante. Lo que era bueno antes, ahora es malo. Lo que era malo antes, ahora es bueno. Pero depende de nosotros tener un criterio. No veo otra solución. Y lo más importante es reconocer que si queremos mantener una alta calidad en la música, debemos financiarla. ¿Cómo? Yendo a conciertos en vivo, artistas independientes, promocionar artistas locales y descubrir que que estamos todos en un mismo bote. El futuro se ve tan negro y tan deprimente y al mismo tiempo se ve bastante alentador, pero depende de nosotros. Esta no es la primera vez en que una revolución tecnológica haya afectado la sociedad de por sí. La invención del sonido grabado creó una industria discográfica. La invención del cine, otra industria. La invención de la píldora anticonceptiva impulsó un movimiento feminista tremendamente revolucionario y que siempre que ha puesto a la iglesia y a las partes conservadoras de la sociedad contra la pared, contra las cuerdas, a pesar de que ellos digan que no. Es decir, no es la primera vez. Y si retrocedemos en el tiempo, la revolución industrial es la causante de tantos problemas que han habido, tantas guerras, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, la Primera, Segunda Guerra Mundial. Es un tema tan profundo que no voy a entrar en eso. Pero sí quisiera decirles que todo en esta vida se paga y que no hay nada gratis. Si uno dice, escucha música gratis, descárgatela gratis, le estás haciendo daño a la música. Si tú descargas música de forma ilegal, sin haber pagado los derechos de autor o derechos discográficos, estás haciéndole daño. Más daño que el daño que Spotify le hace a los artistas modernos también, porque definitivamente Spotify, Pandora, con lo poquísimo que le pagan a los propietarios de derechos de autor, también les están haciendo daño y ellos se están beneficiando. Eso es un hecho. Con lo poco, también estamos matando, estamos hiriendo a una industria que debería ser fuente de alegría, fuente de felicidad. El año 82, un artículo en la revista Rolling Stone sugería que la tecnología o los avances en la producción de equipos reproductores o grabadores de sonido
de alta fidelidad iban a afectar a los artistas y discográficas, por supuesto. Porque uno compraba un disco, lo ponía en su tornamesa y se grababa su cassette con el cassette TDK nuevecito cromado, y ese cassette lo compartía con sus amigos y todo. Se había creado una copia. Ah, ok, para proteger tu disco, no tener lo que ponerle la aguja, ok. Pero, por supuesto, se empezó a producir material pirata, o se pirateaban discos, y los grandes mercados negros, como en Rusia, como en China y en otros países del sudeste asiático, vendían discos piratas que no garantizaban una grabación decente. Pero ahí el problema, los cassettes sonaban muy bien y algunas grabaciones eran de alta calidad. En ese momento se mencionó ese problema, pero no se tomó tan en serio como cuando aparecieron los quemadores de discos compactos, donde la gente hacía sus copias, y claro, la aparición del Napster. El error de las disqueras fue haber dicho, vamos a atacar estos sin nosotros tener un plan en la retaguardia, es decir, educar a la población, educar a los jóvenes y decirles, si tú quieres tener una banda, por si acaso, tus fanáticos van a descargar tu música gratuita y te va a afectar. Pero al ser las disqueras tan roñosas y pagar tan poco o brindar tan poco apoyo a los artistas independientes, a estos les dio igual. Ellos dijeron, bueno, nosotros ganamos más dinero tocando en vivo y con una jarrita de propina en el escenario que, que al vender nuestros discos. Y he ahí el problema. Se afecta, se daña el arte de una sociedad cuando el artista no puede vivir de él. Y eso es terrible. El año 94 entrevistaban a Pedro Suárez Vértiz, un músico peruano, en el programa de Jaime Bailey, y él se jactaba diciendo, yo soy el único peruano que vive de la música, no hay nadie más. Bueno, Miki González, otro peruano, oh no, pero él tiene su estudio, yo sí vivo de mi música y me siento orgulloso. Bien por él, pero ¿por qué solo uno? ¿Mm? ¿Por qué no hay más gente que vive de la música, que vive produciendo canciones, que vive trabajando o que vive educando para que la música de cualquier género pueda ser difundida? ¿Por qué, um, ¿Por qué los músicos tienen que trabajar en cosas que no les competen? Y no es de ahora, ojo. Uno de los guitarristas más influyentes de la historia, el guitarrista Wes Montgomery, tenía un trabajo de obrero y tocaba de noche. Y tenía un contrato con la discográfica A&M Records de Herb Alpert. O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos que ser tan avaros las disqueras y nosotros mismos? Las disqueras, al no pagarles, nosotros al descargar música gratis, jurando que los artistas son millonarios, ya de por sí, y también señalo con el dedo a los proveedores de internet, los canales de televisión y las radios. Hemos sido todos muy, muy injustos. Y la única forma, esto no va a ser una cosa que se vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero sí podemos seguir las reglas. Si la música les parece cara, o si los discos les parecen caros, nuevos, compren usados entonces. Hay un gran mercado de discos usados generado por esta crisis del Napster, y uno puede ir a tiendas como a cualquier tienda de discos de las que queden y puede comprar discos usados. Las tiendas de discos nuevos prácticamente ya no existen. Eso es un hecho. Dos, promover artistas locales. Si uno tiene
Si uno conoce a alguien que le parece buen artista, y por último, si le parece malo, ya qué importa, coméntenlo, difúndanlo, hagan que la gente vaya a los conciertos en vivo. Ir a ver artistas en vivo es muy, muy, muy importante. Es extremadamente trascendental. La música en vivo es y será siempre mucho mejor que la música de estudio. De presenciar conciertos en vivo, así sea de un cantante de tu vecino que tiene una banda mala, así sea Paul McCartney volviendo a tocar en el Monumental o en AT&T Park de San Francisco, o así sea Roger Waters volviendo al estadio de River Plate, o así sea una banda de rock búlgaro que a uno le parece la cosa interesante. Uno tiene que arriesgarse y depende también de nosotros. Definitivamente depende de nosotros como amantes de la música. Y algo así como cuando uno está en una relación que tiene que poner mucho esfuerzo para amar a una persona, así. Nosotros también tenemos que poner esfuerzo al amar la música. Y amar la música es asegurarnos de que nuestro dinero llegue al artista, al compositor, al creador de la música. No veo otra solución. Depende de nosotros. Y ojalá que en un futuro esta democratización signifique también una mayor ganancia de dinero para los artistas. Con esto termino. Melenita caprichosa, la de carita morena, no quisiste tú ser buena, fuiste mala y engañosa. Ay, melenita caprichosa, tus maldades te perdono, en mi pecho no hay encono, solo hay recuerdo pavo. Me das pena con tu rango de coqueta favorita. Tú no vales, melenita, que se las caben de fango. Cuando escuches este tango, es un grito de mi alma, que robaste tú mi calma. Piensa, piensa en él, mujer. Melenita caprichosa, estás matando tu vida, de alma y cuerpo estás perdida, por tu vida licenciosa. Ay, melenita caprichosa, vuelve atrás tu mal camino, que algún día tu destino será mejor para ti. Me das pena con tu rango de coqueta favorita. Tú no vales, melenita, que se las caben de fango. Cuando escuches este tango, es un grito de mi alma, que robaste tú mi calma. Piensa, piensa en él.